¿Cómo cambiaría tu vida si vivieras cada instante como si Dios habitara dentro de ti? En 1 Corintios 3:16, Pablo declara: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Esta afirmación no es simbólica, es una realidad espiritual que transforma por completo nuestra manera de pensar, actuar y decidir. Si realmente creyéramos que cada palabra, cada pensamiento y cada acción están siendo inspirados por su presencia viva en nuestro interior, ¿cómo cambiaría nuestra forma de vivir? Hoy profundizaremos en esta poderosa verdad, desafiando las percepciones comunes y revelando cómo adoptar una vida donde Dios no solo esté cerca, sino dentro de ti. Te mostraremos cómo cultivar esa conciencia diaria, cómo identificar los obstáculos que la apagan y cómo activar una fe que refleje la gloria del Espíritu en tu interior. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Y si te dijera que no estás caminando solo por este mundo, que cada paso que das, cada suspiro que exhalas, cada pensamiento que cruzas en tu mente, está siendo observado desde dentro de ti, no desde los cielos lejanos, sino desde lo más profundo de tu ser. Esta idea por sí sola tiene el poder de trastornar tus rutinas, tus decisiones y hasta tus silencios. Y no es una metáfora bonita, es una realidad espiritual revelada por la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo expresó con una claridad que no deja espacio para dudas. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 1 Corintios 3:16. No es que Dios visita de vez en cuando, no es que baja solo en los cultos o se manifiesta en momentos excepcionales, es que Él habita, vive, mora en ti. La mayoría de los creyentes viven con la idea de que Dios está cerca, que está en el cielo observando, que a veces desciende, que a veces se aleja, pero la verdad bíblica es más profunda, más comprometedora, más poderosa. No está cerca, está dentro. Y entender esto no es solo una cuestión teológica, es un cambio de conciencia que transforma para siempre la manera en que vives. Porque si realmente creyeras, si de verdad asumieras que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos vive dentro de ti, ¿vivirías igual? ¿Hablarías igual? ¿Reaccionarías igual? El problema no es que Dios no está, el problema es que no lo reconocemos. Porque para muchos, la presencia de Dios sigue siendo una teoría, no una realidad palpable que guía, corrige, consuela y transforma. Desde los comienzos, el deseo de Dios fue habitar con su creación. En el Edén, Él caminaba con Adán y Eva al caer la tarde. La comunión era perfecta. Pero tras el pecado, esa cercanía fue interrumpida. Aún así, Dios no se alejó por completo. Estableció tabernáculos, templos, lugares sagrados donde su presencia podía residir. Pero todo eso era solo un anuncio de lo que vendría. Porque el plan final no era habitar en templos hechos por manos humanas. Su deseo era mayor, habitar dentro del hombre. En Ezequiel 36:27 ya lo anticipaba: pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que sigan mis decretos y obedezcan mis leyes. Esto no es solo una promesa lejana, es un cumplimiento ya activo. En el momento en que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y ese sello no es un símbolo, es una presencia real, viva, activa. Piensa en eso por un momento. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo, el que descendía sobre el monte Sinaí con truenos y fuego, el que hablaba con Moisés cara a cara como con un amigo, ese Dios no solo te acompaña, vive en ti, no en un rincón, no en un cuarto de tu alma, vive completamente. Pero, ¿qué hacemos con esa verdad? La ignoramos, la domesticamos, la reducimos a una emoción que sentimos de vez en cuando. Si lo hacemos, estamos perdiendo el mayor privilegio que un ser humano puede tener: ser casa, ser templo, ser morada del Altísimo. Jesús fue el primero en anticiparlo de manera directa. Cuando estaba a punto de partir, dijo a sus discípulos:
Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Juan 14, 16, 17. Ellos no entendieron del todo en ese momento cómo podría Dios estar dentro de ellos. Pero después del Pentecostés, todo cambió. Cuando el Espíritu Santo descendió, no fue solo una manifestación exterior de poder, fue una llenura interior que marcó un antes y un después en la vida de cada creyente. Pedro, el mismo que había negado a Jesús por miedo, se levantó con autoridad a predicar. No era el mismo hombre, porque ahora Dios estaba en él, y eso lo cambiaba todo. Y ese mismo Espíritu está hoy en ti, no menos poderoso, no más débil, no limitado, el mismo. Pero entonces, ¿por qué no lo vemos más? ¿Por qué no sentimos ese fuego? ¿Por qué nuestras vidas muchas veces no reflejan esa grandeza? Porque hemos reducido al Espíritu a una emoción de culto. Lo hemos ignorado en la rutina, lo hemos encerrado en lo religioso. Pero Él quiere más. Quiere que lo reconozcas al despertar, que lo invites a hablarte en medio del tráfico, que lo escuches cuando estás a punto de responder con enojo, que le preguntes qué piensa antes de tomar una decisión, porque Él no está como espectador, está como guía, como fuerza, como voz. El apóstol Pablo lo comprendió mejor que nadie. En Gálatas 2:20 escribió: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa no es una metáfora piadosa, es una verdad profunda. Su identidad estaba completamente rendida a la realidad de que ya no era él quien tomaba las decisiones, sino Cristo viviendo dentro de él. Y esa es la meta del cristiano maduro. No solo creer en Dios, no solo tener fe, sino vivir con la certeza de que cada segundo es una oportunidad para que Dios se manifieste a través de ti, porque ya no eres tú, es Él en ti. Pero para llegar a ese nivel de conciencia es necesario rendirse, vaciarse de uno mismo, hacer espacio en el alma. Porque aunque el Espíritu está presente, muchas veces lo ignoramos con nuestras prisas, nuestras distracciones, nuestras prioridades. Por eso Pablo también dijo: no apaguen al Espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19. Lo dijo porque es posible. Es posible tener al Espíritu Santo y vivir como si no estuviera. Es posible tener al Dios Todopoderoso dentro de ti y seguir caminando como si estuvieras solo. Y esa es una tragedia espiritual. Porque cuando ignoramos al Espíritu, estamos desperdiciando el mayor recurso, la mayor compañía, la mayor guía que tenemos. Vivir como templo de Dios es vivir con reverencia, pero también con autoridad, porque el que habita en ti no es cualquier fuerza, es el mismo que venció la muerte. Por eso Jesús dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Ese interior no es una figura poética, es tu espíritu, tu alma, tu corazón. Desde ahí, si lo permites, fluirá vida, dirección, paz, discernimiento. Pero tienes que reconocerlo, tienes que entrenar tu alma para estar consciente de esa presencia en todo momento. Porque solo cuando reconoces que Dios está en ti, puedes comenzar a actuar como alguien que carga algo sagrado. David, en sus momentos más lúcidos, lo entendía. Después de su pecado, su mayor temor no era el castigo físico ni la pérdida de su trono, era perder la presencia. Por eso clamó: no me eches de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Salmo 51:11. Él sabía que sin esa presencia interior todo lo demás era vacío. ¿Y tú? Valoras esa presencia, la honras, la cultivas. Porque actuar como si Dios estuviera dentro de ti no significa volverse perfecto, sino consciente. Consciente de que cada palabra puede reflejarlo o deshonrarlo. Consciente de que cada decisión puede alinearte más con Él o alejarte de su propósito. Consciente de que no hay espacio para la indiferencia espiritual cuando el Creador del universo vive en ti. A lo largo de la historia bíblica vemos que Dios
no busca lugares impresionantes para habitar, busca corazones dispuestos. Isaías 57:15 dice: yo habito en lo alto y santo, pero también con el contrito y humilde de espíritu. No importa tu pasado, tu entorno, tus fallas, si tu corazón está abierto, Él habita, pero no habita como un inquilino temporal, habita como un dueño, como un rey. Y tu vida, tus decisiones, tu cuerpo, tus pensamientos deben reflejar que el rey está en casa. No puedes seguir viviendo como si tu alma fuera tierra de nadie, porque ya ha sido comprada con sangre, ya tiene un habitante santo. Y si lo reconoces, entonces todo empieza a cambiar. El primer paso para aprender a actuar como si Dios estuviera dentro de ti es precisamente reconocerlo. Reconocer que no estás solo, que cada segundo de tu vida es compartido con una presencia gloriosa, que tus ojos ven, pero también los de Él, que tu boca habla, pero también la suya, si se lo permites, que tu cuerpo se mueve, pero es su espíritu el que puede dirigir cada paso. Y al reconocerlo, nacerá una reverencia nueva, no una religiosidad tensa, sino una adoración viva, una manera distinta de estar en el mundo, porque ahora lo harás como un templo en movimiento, como un santuario viviente, como un hijo consciente de que lleva algo eterno dentro de sí. Este es solo el inicio, pero es el fundamento, porque sin esta conciencia todo lo demás será teoría. Cuando entiendes que Dios está en ti, ya no puedes actuar igual, no puedes pensar igual, no puedes vivir igual, porque tu vida ahora es una extensión de su presencia en la tierra, y eso lo cambia todo. Una vez que reconoces que no estás solo, que la presencia de Dios habita dentro de ti, surge una pregunta inevitable: ¿cómo debo actuar si soy templo del Espíritu Santo? No se trata solo de aceptar una verdad espiritual, sino de vivir conforme a ella. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, no se limitó a declarar la realidad espiritual de la presencia divina, sino que hizo un llamado directo a una conducta que refleje esa verdad. En 1 Corintios 6, 19, 20 escribe: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. La conciencia de ser templo del Espíritu debe reflejarse en cada esfera de la vida. No es una idea reservada para momentos de oración, ni una expresión religiosa para los tiempos de culto. Es una verdad que transforma el modo en que hablas, piensas, eliges y reaccionas. Todo lo que haces con tu cuerpo, con tu tiempo, con tu mente, está ocurriendo en un lugar sagrado. No estás simplemente existiendo, estás portando la presencia del Altísimo. Y eso exige una actitud distinta, una vida distinta, una mentalidad rendida a la reverencia continua. Jesús dijo en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando actúas desde la conciencia de que Dios habita en ti, tu vida deja de ser un reflejo de tus deseos y comienza a convertirse en una expresión visible de la gloria de Dios. Esta luz no es un atributo humano, sino la manifestación de su presencia en ti, y esa luz no se esconde, no se oculta bajo excusas ni se adapta al ambiente para agradar al mundo. Brilla, se nota, impacta. El error de muchos creyentes no está en la intención, sino en la desconexión entre lo que creen y cómo viven. Dicen que son templos del Espíritu, pero sus palabras, sus relaciones, sus hábitos no reflejan esa realidad. Pablo reprendió esa actitud en los Gálatas cuando dijo: ¿tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Gálatas 3:3. Esta desconexión revela una falta de conciencia continua. Vivir como templo no es un momento de inspiración, es una postura permanente del alma.
una entrega diaria a la santidad que Dios ha colocado en lo más profundo de tu ser. El templo, en los tiempos del Antiguo Testamento, no era solo un edificio, era un lugar de honra, de orden, de pureza. Nada profano era tolerado allí. Las instrucciones dadas por Dios para su construcción eran exactas, meticulosas, llenas de simbolismo y propósito. Cada espacio, cada objeto, cada ritual tenía una razón sagrada. Y ahora ese templo eres tú, no porque lo merezcas, sino porque Dios así lo ha querido. No puedes tratar con ligereza lo que Él ha declarado santo. No puedes habitar en desorden interior cuando el Dios del orden te ha escogido como su morada. En 2 Corintios 6:16, Pablo declara: nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Este versículo no solo reafirma la presencia de Dios en ti, sino que establece una consecuencia clara. Si Él habita, entonces hay un llamado a andar en integridad. No puedes separar su presencia de tu conducta. No puedes decir que Dios vive en ti y al mismo tiempo ceder tu boca a la crítica, tus ojos a la codicia, tu mente a la vanidad. Porque el templo no solo es espacio físico, es toda tu existencia rendida a un propósito mayor. El problema surge cuando los creyentes viven como si sus cuerpos fueran suyos, como si su tiempo les perteneciera, como si su mente estuviera libre para pensar lo que quiera. Pero ya no eres dueño de ti. Has sido comprado, redimido. El precio fue la sangre de Cristo. No fue una transacción simbólica. Fue un acto eterno que marcó tu vida con un propósito sagrado. Por eso, Pablo concluye diciendo: glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20. Tu cuerpo ya no es vehículo de tus placeres, sino instrumento de su voluntad. Tu espíritu ya no está a la deriva, sino unido a una misión celestial. En el libro de Romanos, Pablo hace una exhortación directa y profunda que revela lo que significa actuar desde esta conciencia. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. El sacrificio no es físico, es tu voluntad. Es cada decisión diaria que demuestra que has comprendido lo que significa llevar en ti al Espíritu del Dios viviente. No es suficiente con evitar el pecado. Es necesario vivir activamente para reflejar su santidad. Ser templo implica alineación con el carácter de quien lo habita. Cuando Jesús entró al templo de Jerusalén y vio que lo habían convertido en un mercado, su reacción fue inmediata y firme. Derribó las mesas, volcó las sillas y declaró con autoridad: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21:13. Ese acto no fue solo una defensa del espacio físico, fue una declaración profética de lo que Dios espera de cada lugar donde Él mora. Y si tú eres ahora su templo, ¿qué toleras dentro de ti que Él quisiera volcar? ¿Qué pensamientos, hábitos o motivaciones están ocupando un espacio que fue diseñado para la adoración, la obediencia y la intimidad? Actuar como templo del Espíritu no se trata de perfección humana, sino de santidad cultivada. Es vivir cada día con el corazón inclinado hacia Dios, buscando su rostro, alineando tu voluntad con la suya. Es callar cuando sabes que hablar deshonraría su presencia. Es perdonar cuando tu orgullo quisiera aferrarse al dolor. Es amar cuando tu carne quiere juzgar. No por obligación, sino porque sabes a quién llevas dentro. Es vivir cada segundo como si tu interior fuera un altar encendido, donde se rinde gloria continua al único digno. No puedes vivir una vida santa solo con fuerza de voluntad. Es necesario renovar la mente. Por eso, en el versículo siguiente, Pablo dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Este entendimiento renovado viene al meditar en la palabra, al permitir que el Espíritu enseñe, corrija, inspire y transforme. Solo así se rompe la conformidad con lo mundano y se asume el carácter de templo con la seriedad que merece. El apóstol Pedro también lo entendió cuando escribió: sed santos, porque yo soy santo. Primero Pedro 1:16. Esta no es una sugerencia, es una identidad. No se trata de alcanzar una conducta impecable por esfuerzo propio, sino de dejar que la santidad de Dios, que ya está en ti por su Espíritu, moldee cada área de tu vida. Ser templo es vivir en respuesta a esa santidad. Es permitir que ella penetre tu manera de vestir, tus pensamientos en la soledad, tus relaciones, tu manera de tratar a los demás. Todo, absolutamente todo, está bajo el gobierno del que habita en ti. Cada vez que te levantas y decides caminar con conciencia de esta verdad, estás rechazando la cultura del descuido espiritual. Estás afirmando que tu vida no es común, porque quien habita en ti no es común. Estás proclamando que has sido separado, consagrado, destinado a cosas eternas. No vives al azar, no reaccionas por impulso, no decides desde la carne, porque sabes quién vive en ti, y eso basta para reordenar tu existencia. El actuar de un templo no es neutral. Su sola existencia anuncia algo. El templo señala al que habita en él. Por eso cada acción tuya, por pequeña que sea, está enviando un mensaje al mundo sobre quién es tu Dios. Cuando vives con conciencia, no necesitas predicar con palabras, predicas con presencia, con el fruto del Espíritu, con la paz en medio del conflicto, con la verdad en medio del engaño, con la fidelidad en un mundo cambiante, porque todo lo que haces está alineado a tu identidad de templo y eso te distingue. El error sería pensar que puedes vivir como todos, decidir como todos, hablar como todos y aún así ser un templo. Pero el templo tiene normas distintas, ritmos distintos, prioridades distintas. No vive por la lógica del mundo, sino por la dirección del Espíritu. Y ese estilo de vida, aunque sea contracultural, es el único que honra al que habita en ti. Dios no necesita templos de piedra, busca templos vivientes. Hombres y mujeres que comprendan que ser su morada no es un privilegio pasivo, sino una responsabilidad sagrada. Que cada parte de su vida, desde lo que piensan hasta lo que callan, es parte del culto. Que no existe lo secular y lo espiritual, porque todo lo que hacen, donde quiera que estén, está bajo su mirada y su autoridad. Que no hay espacio en su interior que no le pertenezca. Así se vive cuando se actúa desde la conciencia de ser templo del Espíritu. No como alguien que espera un encuentro con Dios, sino como alguien que lo lleva dentro. No como alguien que busca aprobación humana, sino como alguien que ya ha sido sellado por una identidad eterna. No como alguien que teme al juicio del mundo, sino como alguien que reverencia la presencia de Dios en cada respiro. Y ese tipo de vida, silenciosa pero poderosa, será siempre un testimonio vivo de que el reino de Dios no es un concepto abstracto, sino una realidad que se manifiesta en aquellos que entienden quiénes son y a quién llevan dentro. Cuando un alma reconoce que lleva dentro de sí la presencia viva de Dios, no puede seguir considerando la obediencia como una obligación pesada. La obediencia deja de ser una carga cuando se comprende que surge no de una estructura religiosa externa, sino del interior mismo, donde habita el Espíritu de Dios. No es obedecer para lograr algo, sino porque ya se ha recibido todo. Es la respuesta natural de un corazón que entiende el honor inmenso de ser templo del Altísimo. Jesús dijo en Juan 14:23, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. La obediencia no nace del temor, sino del amor.
El amor verdadero no puede permanecer pasivo ante una voz que habita dentro. Quien ha sido tocado por la presencia de Dios no necesita una lista externa de reglas. Su deseo profundo es alinearse con esa voz interior que no impone, sino que invita, que no esclaviza, sino que libera. El Espíritu guía con ternura, pero también con firmeza, y quienes lo portan no pueden ignorarlo sin apagar la llama que da vida al alma. La Escritura está llena de ejemplos donde la obediencia no fue un producto de imposición, sino una decisión libre nacida de la revelación. Abraham obedeció la voz de Dios sin saber a dónde iba, no porque entendía todo el plan, sino porque conocía la fidelidad de quien le hablaba. Hebreos 11:8 lo afirma así: por la fe Abraham, al ser llamado para ir a un lugar que había de recibir como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. No fue la lógica lo que lo impulsó, fue la comunión. Quien ha aprendido a oír desde dentro no necesita certezas humanas. Le basta la voz del Espíritu que confirma, persuade y sostiene. Esa misma voz fue la que llevó a Moisés a regresar a Egipto, no en sus fuerzas, sino bajo mandato divino. Y fue la obediencia, aunque temblorosa, la que abrió el mar y liberó a un pueblo. En Éxodo 40:16 se nos dice: Moisés hizo todo conforme a lo que el Señor le había mandado, así lo hizo. Esta frase no es una formalidad, es una declaración de una vida rendida, de un liderazgo que no depende de la habilidad humana, sino de la disposición del alma a obedecer. Dios no busca perfección, busca disponibilidad. Y quien actúa como templo del Espíritu entiende que cada acto de obediencia es una manifestación de la presencia que lo habita. En el Nuevo Testamento, la obediencia toma una dimensión aún más profunda. Jesús no solo enseñó a obedecer, Él mismo se sometió completamente a la voluntad del Padre. Filipenses 2:8 lo expresa con solemnidad: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No fue obligado, fue su decisión. Una entrega voluntaria nacida del amor, del propósito y de la unión perfecta con la voluntad de Dios. Y si Él, siendo Dios, obedeció con total sumisión, ¿cuánto más nosotros, que hemos sido hechos vasos de su Espíritu? La obediencia inspirada no actúa por vista, se sostiene por convicción, no necesita pruebas externas ni aclamaciones públicas. Puede callar cuando todos gritan, puede avanzar cuando todo parece oscuro, puede decir que sí cuando todo en la carne grita que no, porque la fuerza no está en la circunstancia, sino en la comunión con el Espíritu. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No se trata solo de tener una identidad espiritual, sino de vivir conforme a ella. El hijo que sabe que lleva dentro la voz del Padre no se rebela contra ella, la abraza con confianza. En el huerto de Getsemaní, Jesús mostró la esencia de esta obediencia nacida desde dentro. En medio del dolor inminente, del peso insoportable de la cruz, no escapó. Oró con lágrimas, pero su corazón se mantuvo firme. Mateo 26:39 registra su clamor: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta no fue una renuncia resignada, fue una afirmación voluntaria de confianza plena. Fue obediencia perfecta, inspirada por el amor absoluto al Padre y por la certeza de un propósito eterno. El apóstol Pablo entendía que esta obediencia no es producto del esfuerzo humano, sino del Espíritu que opera dentro. En Romanos 6:17 declara: pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ahora obedecen de corazón a la forma de enseñanza que se les ha transmitido. Obedecer de corazón, esa es la diferencia. No obedecer por presión ni por temor al castigo, sino porque el corazón ha sido transformado por la presencia del Espíritu. Esa obediencia no necesita vigilancia, no depende de supervisión, es constante, genuina
profunda. En el libro de Hechos, los discípulos obedecen al Espíritu incluso cuando ello los lleva al sufrimiento. Pedro y Juan, tras ser azotados por predicar a Cristo, no se quejan ni retroceden. Dicen con valentía: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Esta obediencia no es rebelde, es firme, porque no está dirigida por el orgullo, sino por la convicción de que Dios habita en ellos y que su voluntad es superior a cualquier amenaza externa. El Espíritu Santo no fuerza, Él persuade, no grita, susurra, pero ese susurro tiene poder cuando el alma está rendida. En Isaías 30:21 se nos promete: entonces tus oídos oirán a tus espaldas una palabra que diga: este es el camino, andad por él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda. Esa voz que habita dentro del templo que eres tú no te abandona, te guía, te corrige, te impulsa, pero necesitas afinar el oído interior para que la obediencia no sea una reacción tardía, sino una respuesta inmediata. El que vive como templo no retrasa la obediencia, no la racionaliza, no la pospone, porque entiende que cada instrucción divina es una oportunidad de alinearse más con el propósito eterno. Cada vez que obedeces, estás diciendo con tus hechos: Dios vive en mí y su voluntad es mi camino. No hay obediencia pequeña cuando se trata de aquel que te habita. Cada acto, cada decisión, cada paso tomado por fe es una proclamación silenciosa pero poderosa de que has comprendido el llamado a vivir como morada sagrada. Jesús, en Lucas 6:46, hizo una pregunta que aún retumba con fuerza: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? El que vive con la conciencia de que Dios está dentro no separa el título de Señor de la práctica de la obediencia. No se contenta con confesar con los labios, quiere vivir en coherencia total. La verdadera obediencia no se limita a los actos visibles, sino que empieza en el pensamiento, en la intención, en el deseo. El Espíritu que te habita no solo observa tus acciones, escudriña tu alma. Y si verdaderamente deseas honrarlo, obedecerás no solo lo que se ve, sino lo que Él susurra en lo secreto. Cuando el pueblo de Israel recibió la ley en el Sinaí, la obedecía como una norma externa. Pero en el nuevo pacto, Dios prometió escribir su ley en los corazones. Jeremías 31:33 lo anticipó así: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta es la obediencia inspirada, no una ley impuesta desde fuera, sino una voluntad divina inscrita en el alma, que guía sin opresión, que dirige sin esclavitud. El que la reconoce camina con libertad, porque ha sido hecho uno con aquel que ordena sus pasos. La libertad del creyente no es licencia para actuar según la carne, es la libertad de obedecer sin el peso del legalismo, porque se obedece desde el Espíritu. Gálatas 5:16 lo resume con precisión: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No se trata de contenerte a la fuerza, sino de vivir por dentro con una pasión mayor. Cuando el deseo de agradar a Dios nace del Espíritu, vence cualquier atracción momentánea. La obediencia inspirada no se detiene en el no puedo, sino que se afirma en el Cristo vive en mí y Él sí puede. Ser templo de Dios no es solo un título, es una posición espiritual que exige coherencia, y la obediencia es la señal más clara de esa coherencia. Jesús dijo en Juan 15:10: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en su amor es vivir en obediencia constante, no como esclavos, sino como hijos, no por miedo, sino por amor, no porque tenemos que hacerlo, sino porque queremos reflejar a aquel que vive en nosotros. La obediencia inspirada transforma todo.
Cambia la forma en que usas tus palabras, en que gestionas tu tiempo, en que tratas a los demás. Cambia cómo decides, cómo enfrentas el conflicto, cómo vives en lo oculto. Porque ya no actúas solo. Actúas con la conciencia de que el Espíritu está contigo, dentro de ti, guiándote en todo momento. Y esa conciencia no paraliza, libera. Porque saber que Dios habita en ti te da la certeza de que cada instrucción suya tiene propósito, tiene dirección, tiene respaldo. No hay obediencia sin confianza y no hay confianza sin intimidad. Por eso, quien desea vivir guiado por el Espíritu debe cultivar la comunión con aquel que habita en lo profundo, no para conseguir bendiciones, sino para escuchar con claridad. Porque solo el que escucha obedece, y solo el que obedece glorifica verdaderamente al Dios que vive en él. No todos los ruidos vienen del mundo, algunos nacen dentro. No toda sequedad espiritual es falta de oración. A veces es el resultado de emociones que han tomado el control del templo interior, porque no se trata solo de saber que el Espíritu Santo habita en ti. Se trata de proteger ese lugar sagrado de todo lo que pueda sofocar su voz, de todo lo que distorsione su guía, de todo lo que contamine la atmósfera que le corresponde. Cuando una emoción no se rinde al gobierno del Espíritu, se convierte en una barrera. Y cada barrera interna es una interrupción de la comunión, una interferencia espiritual que impide que la presencia de Dios fluya con libertad dentro de ti. Efesios 4:30 lanza una advertencia clara: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. El Espíritu no se apaga porque se canse, no se silencia porque se debilite. Se entristece cuando el templo que habita se llena de lo que no le pertenece. Las emociones desbordadas, desalineadas, alimentadas por la carne y no por la palabra, son una de las formas más sutiles y comunes de apagar esa llama. No se necesita un pecado escandaloso para extinguir la sensibilidad espiritual. A veces basta con un resentimiento guardado, una ira no resuelta, una envidia que se disfraza de crítica, un orgullo que se justifica con apariencia de firmeza. El Espíritu Santo no comparte habitación con la amargura, no convive con la queja constante, no habita con comodidad en un corazón saturado de temor, celos o rencores. Y aunque su presencia no abandona al creyente, sí puede quedar relegada a un rincón del alma, ignorada, opacada, marginada por emociones que han sido entronizadas como reinas de la voluntad. No puedes ser templo del Dios vivo y trono de tus pasiones al mismo tiempo. No puedes levantar manos santas mientras sostienes pensamientos contaminados por emociones no purificadas. David, que entendía el peso de la presencia divina, clamó con urgencia después de haber pecado: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51:11. No pidió primero el perdón por su culpa, suplicó por la restauración de la comunión, porque sabía que cuando la presencia de Dios se apaga en el interior, todo lo demás se vuelve ruido, vacío, confusión. Sabía que el mayor juicio no es una consecuencia externa, sino una conciencia que ya no percibe la voz de Dios con claridad. Y ese juicio comienza con emociones que no fueron llevadas a la cruz, con sentimientos que se les permitió crecer sin ser confrontados por la luz de la verdad. Las Escrituras no ignoran el poder de las emociones, las abordan con claridad. La ira, por ejemplo, es reconocida como una emoción legítima, pero también como una puerta peligrosa. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Una emoción no dominada a tiempo se convierte en una puerta abierta para las tinieblas. Lo que empieza como una molestia puede evolucionar en resentimiento y terminar como raíz de amargura. Hebreos 12:15 lo confirma: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe
y por ella muchos sean contaminados. Una emoción contaminada no se queda solo en ti, afecta tu entorno, distorsiona tu visión, cambia tu manera de percibir a Dios, a los demás y a ti mismo. El temor también es una emoción que, si no es confrontada, puede apagar la fe. Segunda Timoteo 1:7 declara: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando el temor se convierte en patrón, el alma se repliega, deja de avanzar, deja de escuchar, deja de obedecer, porque donde reina el miedo, se debilita la obediencia. El Espíritu Santo no se manifiesta en medio del pánico, sino en la paz. No actúa en el corazón atado por la ansiedad, sino en el que se rinde al descanso divino. El miedo no solo paraliza el cuerpo, endurece el oído espiritual. También el orgullo, silencioso y decorado de justicia propia, apaga la obra del Espíritu, porque mientras uno se exalta a sí mismo, no hay espacio para que Dios sea glorificado. Proverbios 16:18 lo advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo impide la corrección, bloquea la dirección, se defiende con argumentos, pero pierde la sensibilidad. El templo lleno de sí mismo no puede reflejar a aquel que lo habita, y el espíritu, que es manso y humilde, se retira al ver que el corazón se endurece para mantener su propio trono. Las emociones tienen voz, pero no tienen autoridad. Su función no es gobernar, sino alertar. Son como señales en el camino, no como conductores del vehículo. Cuando el creyente les da el volante, la dirección espiritual se pierde. Gálatas 5:24 dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No se trata de anular las emociones, sino de ponerlas bajo el gobierno del Espíritu. Un alma gobernada por sus emociones no puede discernir con claridad, pero un alma rendida al Espíritu tiene dominio, equilibrio, templanza. La templanza no es frialdad, es control inspirado. Es la capacidad de sentir profundamente sin ser arrastrado por lo que se siente. Es llorar con propósito, enojarse con justicia, callar con sabiduría, hablar con discernimiento. Es no dejar que las olas internas dicten la dirección del alma, porque el que ha sido llamado a ser templo de Dios ha sido también equipado con el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22-23 enumera los frutos que contrarrestan las emociones desordenadas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando esos frutos están activos, las emociones no gobiernan, sirven, no enredan, edifican. Es en el silencio interior donde muchas veces se revela qué emoción está gobernando, porque cuando callas, lo que hay dentro se manifiesta. Si hay paz, se siente. Si hay ira, aparece. Si hay ansiedad, se revela. El Espíritu Santo no habita en la confusión. 1 Corintios 14:33 lo afirma con autoridad: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, cuando la confusión reina, es señal de que una emoción desalineada ha tomado el lugar que le pertenece a la presencia divina. Vivir como templo del Espíritu requiere vigilancia interna. No puedes permitir que cualquier pensamiento se instale. No puedes aceptar como normal lo que el Espíritu quiere confrontar. No puedes acostumbrarte a la pesadez emocional como si fuera parte de tu identidad, porque no lo es. Tu identidad está definida por aquel que te habita, no por lo que sientes. Las emociones son reales, pero no son la verdad. La verdad es Cristo. Y donde su Espíritu está, hay libertad. Libertad del pasado, del rencor, del miedo, de todo lo que impida que su presencia fluya con libertad. Isaías 26:3
contiene una promesa poderosa. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz no es el resultado de una vida sin problemas, sino de un alma que no permite que las emociones distorsionen la percepción de Dios. Es una paz que trasciende las circunstancias porque nace del interior. Filipenses 4:7 lo confirma. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es la atmósfera natural del templo de Dios. Cuando la pierdes, es hora de examinar qué emoción ha entrado sin permiso. Jesús, aún sabiendo lo que vendría, mantuvo la paz, no porque no sintiera angustia, sino porque no permitió que esa angustia gobernara. En Juan 14:27 les dijo a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El mundo ofrece una paz condicional, el Espíritu ofrece una paz interior, profunda, inviolable. Y esa paz es el termómetro que indica si estás permitiendo que las emociones apaguen la llama divina o si estás caminando bajo la influencia del Espíritu. El alma necesita ser examinada con frecuencia. Lamentaciones 3:40 nos exhorta: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. No basta con sentirte bien, es necesario discernir. Preguntarte si hay emociones acumuladas que están robando espacio al espíritu, si hay heridas sin tratar, si hay celos disfrazados de juicio, si hay frustración contenida que ha secado la gratitud. Porque todo eso contamina el templo, y el templo no puede reflejar la gloria si está cubierto de polvo emocional. Vivir como templo implica una limpieza continua, no una obsesión enfermiza, sino una conciencia constante. Así como el altar era purificado diariamente en el antiguo pacto, así también el corazón debe ser revisado, confrontado, corregido por la palabra. Salmo 139, 23, 24 es una oración que revela este deseo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa es la actitud del que no quiere que ninguna emoción lo separe de la presencia, del que prefiere ser corregido ahora antes que endurecido más tarde, del que valora la voz de Dios más que cualquier argumento personal. El Espíritu Santo no exige perfección emocional, pero sí pide rendición. Quiere reinar en un templo donde las emociones han sido sujetas a su autoridad, donde el gozo no depende de lo externo, donde el amor no fluctúa con las circunstancias, donde la paz no se vende por una preocupación, donde la paciencia no se agota con el ruido del mundo. Ese es el templo donde su presencia se siente con fuerza, donde su voz no es apagada, donde su dirección es clara, donde su fruto es evidente. La presencia de Dios es un regalo, pero su manifestación continua requiere un corazón vigilante. No basta con decir que Él vive en ti, hay que proteger ese lugar, hay que cuidar esa habitación, porque el Dios que habita en ti es santo, y donde hay santidad no puede reinar el desorden emocional. El alma que entiende esto se disciplina, no por legalismo, sino por amor, porque sabe que cada pensamiento rendido, cada emoción purificada, es una ofrenda en el altar de lo invisible. Y el Espíritu responde a esas ofrendas con una presencia tangible, viva, transformadora. Hay una voz que no grita, no irrumpe, no se impone, habla en lo íntimo, en lo profundo, en ese lugar secreto donde solo hay espacio para la comunión verdadera. Esa voz no viene de afuera, no depende del volumen, del ambiente ni de las circunstancias. Es la voz del Espíritu Santo, y su guía es el derecho y privilegio de todo aquel en quien Él habita. Ser templo del Espíritu no es solo portar su presencia, es vivir bajo su dirección.
Romanos 8:14 dice con claridad: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guía es una evidencia de filiación. No se trata solo de tener acceso a la dirección divina. Se trata de depender de ella como parte natural del caminar diario. El que ha nacido del Espíritu no se conforma con vivir bajo sus propias ideas. Anhela escuchar, discernir y obedecer la voz que viene desde dentro, porque sabe que ahí está la sabiduría que trasciende lo humano. Esa guía no se recibe por esfuerzo, sino por comunión. El Espíritu no se activa como un recurso técnico, se manifiesta en corazones disponibles, en mentes que han sido renovadas por la palabra, en voluntades dispuestas a someterse. En Juan 10:27, Jesús declara: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No es una metáfora poética, es una verdad espiritual profunda. El Hijo de Dios espera que los suyos reconozcan su voz, no como una experiencia ocasional, sino como una práctica constante. Y esa voz está en ti, porque Él está en ti. La voz del Espíritu no es confusión, no contradice las Escrituras, no se alimenta de emociones, es clara, firme, pacífica, a veces confronta, a veces consuela, siempre edifica, pero para reconocerla, el alma debe estar entrenada. Hebreos 5:14 afirma que los maduros tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese entrenamiento espiritual no ocurre en la distracción, sino en la búsqueda. En el silencio interior donde se ahogan los ruidos del alma para dejar espacio a la instrucción divina. El profeta Samuel escuchó la voz de Dios cuando aún era un niño. No sabía que era Dios quien lo llamaba, pero su disposición a decir: habla, Señor, que tu siervo escucha, 1 Samuel 3:10, marcó el inicio de una vida dirigida desde lo alto. Esa disposición sigue siendo el principio. El Espíritu habla, pero no en medio del desorden interior. Habla cuando encuentra un corazón que escucha más allá de las palabras, que responde sin condiciones, que entiende que la obediencia es parte de la relación. Gálatas 5:25 establece un principio clave para quienes han sido llenos del Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No es suficiente haber sido sellado. No basta con saber que Él habita en ti. Es necesario caminar según su voz. Eso implica decisiones inspiradas, pensamientos guiados, actitudes corregidas en tiempo real. Porque el que actúa como templo no se mueve por lógica carnal, se mueve por impulso divino, por revelación interior, por la convicción que solo el Espíritu puede producir. Cuando la voz de Dios se convierte en guía continua, la vida entra en otra dimensión. Ya no decides desde la ansiedad, ya no reaccionas por instinto, ya no vives desde la duda. Caminas en certeza, no porque lo sepas todo, sino porque sabes quién habla en ti. Y esa voz, aunque invisible, es más real que cualquier argumento, más fuerte que cualquier ruido, más segura que cualquier consejo humano. Es la voz que no solo dirige, sino que transforma mientras dirige. Quien actúa como si Dios estuviera dentro de él, no espera señales externas, no depende de confirmaciones ajenas. Aprende a obedecer la voz que lo habita, porque ha sido entrenado para reconocerla. Esa es la guía que Dios desea darte, y esa guía ya está disponible. Solo hace falta rendir el alma, callar la carne y dejar que su voz gobierne desde dentro. Cuando Dios habita en ti, no solo transforma tu interior, también convierte tu vida en una extensión visible de su carácter. No basta con saber que Él está dentro. La evidencia de su presencia se manifiesta en lo que el mundo ve de ti. El propósito no es contener la gloria, sino reflejarla. No es suficiente vivir con convicción interna,
si no hay expresión externa. El templo de Dios no es un lugar oculto, es un faro encendido que debe irradiar la esencia de aquel que lo llena. Jesús lo declaró sin ambigüedad: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. Esa luz no es producto de la personalidad, del temperamento o del esfuerzo humano. Es el resultado inevitable de una vida poseída por la presencia del Hijo. Cuando Cristo vive en ti, debe verse, no como una imitación superficial, sino como una transformación auténtica, porque el que ha sido hecho templo, ha sido también hecho portador. No solo recibe al Espíritu, lo transmite. Gálatas 2:20 expresa con claridad esa verdad: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta afirmación no es una metáfora, es una declaración de identidad. Ya no se trata de ti, ya no es tu voluntad, tu ego, tus deseos. Es Cristo viviendo a través de ti, hablando con tus labios, tocando con tus manos, amando con tu corazón. El creyente que actúa como si Dios estuviera dentro de él, no vive para proteger su imagen, sino para manifestar la del Señor. Cada pensamiento debe alinearse con su mente, cada palabra con su boca, cada acción con su propósito. El apóstol Juan escribió: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. 1 Juan 2:6. Esta es la medida. No se trata de aspirar a parecerse un poco a Jesús, sino de permitir que su misma vida se exprese en lo cotidiano. Y ese reflejo no comienza en lo público, sino en lo secreto. No se trata de mostrar una imagen espiritual, sino de vivir rendido a tal punto que todo lo demás desaparece y lo que queda es su gloria. Moisés descendió del monte con el rostro resplandeciente, no porque se propuso brillar, sino porque estuvo en su presencia. Y tú has sido llamado a algo mayor, no a reflejar una luz externa, sino a manifestar la luz que ya habita en ti. Efesios 5:1-2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó. El amor es la marca del reflejo divino, no el amor sentimental, sino el que se sacrifica, el que se entrega, el que perdona cuando sería más fácil guardar rencor. Actuar como templo implica reflejar a Cristo en tu forma de tratar a quienes no piensan como tú, en tu manera de responder ante la injusticia, en tu fidelidad cuando nadie observa. Porque no estás representándote a ti, estás representando al que vive en ti. Cuando Esteban fue apedreado por predicar a Jesús, sus últimas palabras fueron: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. No habló desde el dolor, sino desde la naturaleza de Cristo. Ese es el reflejo verdadero. No hay lugar para la venganza cuando el Espíritu gobierna. No hay espacio para la soberbia cuando Cristo vive. El que es templo vive con la conciencia de que cada reacción es un espejo y el mundo está mirando. Ser reflejo no es una tarea, es una consecuencia. No puedes fingirlo, solo puedes rendirte al proceso que lo produce. Y cuando el mundo vea tu paz en medio del caos, tu firmeza en medio de la presión, tu bondad en medio de la crítica, sabrá que no se trata de ti, es Dios en ti, y eso es suficiente. Si Dios vive en ti, no puedes conformarte con sobrevivir. Estás llamado a manifestar eternidad. No fuiste creado solo para resistir las tormentas de esta vida, sino para atravesarlas como portador de lo invisible. El templo no solo contiene gloria, la irradia. Tu existencia no es una sucesión de días comunes, es el escenario en el que el Dios eterno desea caminar, hablar y moverse a través de ti. Y eso cambia todo. Cuando comprendes quién habita en tu interior, ya no buscas sentido en lo externo. No necesitas señales para saber que eres parte de algo mayor. El Espíritu mismo te lo recuerda, te lo afirma, te lo revela en cada respiro.
Y es entonces cuando ya no se trata de lo que puedes lograr por tus propias fuerzas, sino de lo que estás destinado a expresar desde la unión con aquel que lo llena todo. Vivir como si Dios estuviera dentro de ti es entender que tu vida es una extensión del cielo. No estás esperando un milagro, tú eres el lugar donde el milagro comienza. Cada vez que perdonas cuando nadie lo espera, cada vez que eliges la verdad en medio del engaño, cada vez que te postras en secreto para que su voluntad prevalezca, estás proclamando que el reino está presente aquí y ahora dentro de ti. La verdadera transformación ocurre cuando dejas de preguntarte si Dios está cerca y empiezas a caminar como alguien que ha sido poseído por su espíritu. No necesitas buscar afuera lo que ya fue depositado adentro. No es más poder lo que falta, sino más conciencia. No es más fe, sino más rendición. Porque quien se rinde totalmente al Espíritu no vive limitado por lo que siente, sino impulsado por lo que cree. Y eso no es solo para momentos de inspiración, sino para la vida entera, en la rutina, en lo cotidiano, en los detalles que nadie ve, porque Dios no habita en ti para momentos sagrados, sino para transformar lo ordinario en sagrado, para que lo que haces con tus manos, lo que hablas con tus labios, lo que piensas en lo íntimo, se convierta en una ofrenda constante. No se trata de tener una vida perfecta, sino una vida completamente entregada. Una vida que dice sí incluso cuando no entiende, que se inclina incluso cuando no tiene fuerzas, que adora incluso cuando no ve salida, porque sabe que dentro de sí está la fuente, la gloria, la voz, el fuego, la vida, y todo lo que necesita está allí. Hoy ya no se trata de lograr más, sino de creer mejor. Ya no se trata de hacer para Dios, sino de ser con Dios. Y si Él vive en ti, entonces no hay límites para lo que pueden hacer de esa unión. No hay oscuridad que pueda resistir la luz que portas. No hay silencio que no pueda romperse por su voz dentro de ti. Dios vive en ti y ese hecho por sí solo lo cambia todo.